unidad en la que nos quedamos es la 5 y la 6. Ustedes ya revisaron con la doctora Monse la 4 y ¿tienen alguna duda? Es momento porque ahorita vamos a retomar todo lo que hemos visto en la primera y en la segunda clase. Yo, doctora. Dime. ¿Podría repetir el término de simetría, por favor? Es que me confundí un poquito, entonces nada más para estar claros. Claro, claro. Déjame abrir la presentación de la de simetría y listo. Pero creo que ya sé por dónde va la pregunta. ¿Te refieres a la diferencia entre simetría y forma, ¿no? Simetría es Sí. simetría es digamos, el arreglo, ese arreglo hermético y perfecto que va a tener la cápside. Y la forma es la forma que va a adquirir el virión, ya como tal, cuando nosotros lo podemos ver en una imagen. Ahorita te lo enseño, pero es por ahí, ¿no? Sí, justo, doctora. Bueno, entonces, ¿te acuerdas qué tipo de cápsides teníamos? Era icosaédrica y helicoidal. ¿Sí? Ajá, y teníamos una más que era compleja. La compleja. Ajá. ¿Y te acuerdas cuáles son pues más o menos qué imagen tenías tú de cada una? De la forma, pues la helicoidal es en forma de tornillo Ajá, y la icosaédrica es como un hexágono con varias caras triangulares. ajá. Es más o menos como siento que se congela mi imagen. Sí, exactamente. Hablando, por ejemplo, de la simetría, estamos hablando nada más de la cápside, ajá. Como por ejemplo, cuando vimos el virus de la rabia. Este virus tiene forma de bala, tiene una forma alargada. Ahorita ya se está abriendo mi presentación, pero tiene una forma, digamos, como alargada, como en, en un extremo va a tener una forma medio cónica. Esa es la forma que él tiene, ¿no? Tiene una forma de bala. Por adentro va a tener una cápside que va a ser helicoidal. A ver si te encuentro. Como tengo dos perfiles en Google, a veces me abre uno y a veces me abre otro. Ya va. Y, por ejemplo, en el caso no sé, en el caso hablando de icosaedros, es la forma que va a tener la cápside. Bueno, es más bien la simetría que va a tener la cápside. Pero en el caso del virus, del adenovirus, es un virus desnudo. Entonces, digamos que no va a haber nada que lo envuelva, no va a tener esa parte de la membrana de la célula que lo va a hacer, digamos, que se vea como esférico, ¿no? Por ejemplo, un coronavirus, un coronavirus va a tener una cápside helicoidal. Sin embargo, va a tener una forma como el dibujito más o menos que tiene esta Monse en su foto de perfil. Va a tener una forma circular y va a tener proyecciones. Ajá. Esa, ya lo estoy abriendo, pero se vuelve lenta. Esa va a ser nuestra principal diferencia.
Voy a compartirles pantalla y listo. ¿La ven completa o también la ven por un pedacito como yo? ¿Sí la ven completa? Un pedacito. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, entonces estábamos hablando en la clase pasada que teníamos diferentes tipos de formas y de cápsides, ¿no? Específicamente hablando de cápsides, tenemos justo, como nos dijo Tania, helicoidal, icosaédrica y tenemos las complejas. Pero ahora sí, ¿a qué nos referimos con la diferencia entre simetría y la forma? Y bueno, específicamente hablando ahorita de la simetría que va a tener nuestra cápside, por ejemplo, este es el virus de la rabia, el que les estoy platicando, el rhabdovirus, que va a tener una forma de bala. Ajá. Si nosotros hacemos una microscopía electrónica y vemos una imagen de él, vamos a tener esta forma como alargada. Sin embargo, si nosotros vemos, digamos, en el interior, el acomodo, el arreglo que va a tener la cápside en el cual va a estar inmerso, bueno, va a estar envuelto, va a estar seguro ahí nuestro material genético, bueno, el material genético del virus, va a ser en forma helicoidal y tiene más o menos este arreglo, ajá, que es justo como la analogía que les hacía en forma de tornillo. Uh-huh. Y acuérdense ya nada más que la cápside va a estar conformada por diferentes subunidades y las subunidades van a ser las diferentes proteínas de la cual está compuesta. Otro ejemplo para que quede un poco más fijo este concepto es, por ejemplo, este virus. Este virus es un filovirus y el virus del ébola pertenece a ellos. Y miren, por aquí adentro nosotros podemos ver que la cápside es en forma helicoidal. Una de las, digamos, desventajas de que la cápside tenga una simetría helicoidal es que justamente cuando los genomas son muy grandes, tienen que ser como más, o sea, tienen que gastar más energía los virus y más genes para que queden más compactados. Uh-huh. Entonces, aquí, por ejemplo, el genoma no es tan grande y se puede dar el lujo de que no esté tan compacto y aquí tal cual podemos ver como en forma de espiral, ¿no? No, por ejemplo, en el caso de rhabdovirus, ¿no? Entonces, esta forma que va a tener, digamos, como alargadita es la que nosotros también vamos a ver en el microscopio. Lo vamos a ver como un tipo gusanito y por eso también se le dio ese nombre de filovirus. Uh-huh. Ya quedó más claro. Muchas gracias, doctora. Sí, no te preocupes. Sí, cualquier duda. Mira, por ejemplo, también va a tener una nucleocápside que va a ser en forma helicoidal. Ajá, el tipo de arreglo va a ser de la simetría que va a tener esta cápside va a ser así. Sin embargo, si tú lo ves en un microscopio, vas a ver que se ve circular. Ajá. En un microscopio electrónico, nosotros vamos a ver la forma circular. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que la cápside sea circular. O sea, ahí es ahí donde nosotros podemos ver la diferencia principal. Uh-huh. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda que nosotros Yo tengo una pregunta, doctora.
Dime. Entonces, cuando un virus está desnudo, tiene que ver con los lípidos, no con la proteína. No sé ¿Cómo? si me di a entender. Ajá, A ver, es que tienen, o sea, nos había comentado que había virus que eran desnudos y que no estaban desnudos, pero no tenía que ver con la cápside, sino con un recubrimiento que era que era conformada por lípidos. Entonces ahí ya me hice bolas. hay virus envueltos y hay virus desnudos. Los virus desnudos, digamos que es solamente la cápside, ajá, como ahorita les muestro una imagen de un adenovirus. Un adenovirus solamente va a ser la cápside y la cápside va a tener que ser, digamos, un poco más resistente. Todas las cápsides van a tener ese sellado hermético, ajá, para que no entre ninguna enzima que pueda llegar a dañar al, al material genético del virus, porque al final lo que, lo que se necesita, o sea, digamos que para que un virus pueda seguir replicándose, necesita forzosamente que el material genético llegue íntegro, ajá, llegue íntegro y pues entre a la célula para entonces poder hacer todas las copias de este material genético y con eso, ahora sí, tener muchísima más progenie viral. Eso en el caso, digamos, general de todos los virus. Te platico que hay virus envueltos y desnudos. Los virus envueltos es porque no, ellos no tienen en el gen una codificación para hacer lípidos. Simplemente los toman a la hora de, ya vamos a ver en la siguiente clase, cuando vean ciclo de la replicación, cómo es que adquiere, ajá, cómo es que adquiere esa capa, esa parte de la membrana de la célula y los hace estar envueltos. Tiene la información de que necesita estar envuelto, pero no tiene los genes que van a codificar para que, digamos, sinteticen esa envoltura. Esa se adquiere de la célula. Hay otros virus, los desnudos, por ejemplo, que ni siquiera tienen la información para decir, pues necesito obtener un poco de membrana de la célula. Déjame ver aquí en el chat. Medio vi de reojo. Tú te refieres a la parte de la nucleocápside. La nucleocápside es la cápside, como todos los virus van a tener una cápside, pero va a adquirir el concepto de nucleocápside cuando son virus envueltos, ajá, porque digamos que quedan justamente como lo dice el nombre, quedan en el centro, ajá, quedan en el núcleo, ajá, ya no va a quedar la cápside desnuda y va a andar bueno, así va a ser la forma del virión, sino que a la hora de que tiene la envoltura, ajá, la envoltura de la membrana adquirida por una célula, bueno, la adquirió gracias a la célula hospedadora, así es como va a quedar ahí inmerso. Déjame ver otra vez la presentación. Pero la nucleocápside es de los virus envueltos. Ajá. Doctora, ¿entonces solo se puede tener nucleocápside o cápside? O sea, no puede como decir que los virus envueltos tienen ambas, solo es con nucleocápside. Pues sí, porque queda en el centro. Digamos que es su cápside, sí, es su cápside, pero a la hora de que adquiere la propiedad de ser envuelto, se convierte el concepto en nucleocápside. Ajá. Es, por ejemplo, el coronavirus, ¿no? Este coronavirus que es un SARS. La cápside es en forma helicoidal, sin embargo, está envuelto. Ajá. Esta envoltura la adquiere de la membrana de la célula hospedadora. Esta sigue siendo su cápside,
pero ya no está, digamos, como expuesta. Ajá. Es por eso que se le conoce como nucleocápside. Y déjenme encontrar, por aquí teníamos un adenovirus, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a este adenovirus. El adenovirus es un virus desnudo. Tiene una simetría icosaédrica. Ajá, si ustedes pueden ver aquí, va a tener esta forma, este arreglo. Y aquí está el material genético. El material genético está dentro. Está aquí sellado perfectamente. Las proteínas que lo, este, que conforman esta nucleocápside van a hacer que no entre ni salga nada hasta el momento en el que tenga que ocurrir la replicación, bueno, el desnudamiento, y entonces ahora sí salga el material genético. ¿Cómo, perdón? No se ve la presentación. Ay, perdón, yo aquí enseñando. Aquí está. Bueno, del que les estaba hablando es el que está en la esquina inferior derecha. Y es este adenovirus, les digo que tiene una simetría icosaédrica, la cápside. Este virus además es desnudo, por eso también tiene una forma icosaédrica. Ajá, si nosotros lo observamos en un microscopio electrónico, vamos a ver que va a tener esta misma forma. El material genético va a estar aquí adentro, va a estar bien protegido por esta cápside y tal cual no va a tener, vean, no tiene ninguna parte de lípidos adquiridos por la membrana. Y les estaba enseñando la siguiente imagen. Es, por ejemplo, este que nosotros acá tenemos es un coronavirus. Este coronavirus tiene el material genético en una cápside que tiene un arreglo helicoidal. Sin embargo, también va a tener una membrana. Una membrana es un virus envuelto, va a tener una membrana adquirida por estas células hospedadoras, y si nosotros lo observamos al microscopio se va a ver de esta forma, ¿no? Pero aquí es donde entra el concepto de nucleocápside. La nucleocápside, al final la cápside tiene ese arreglo, pero al estar envuelta esa cápside, adquiere el nombre de nucleocápside. Entonces sí, este nombre, este concepto solamente va a ser propio de virus envueltos. Ok, y ya mi otra pregunta, gracias Dime. por la aclaración, sí. Mi otra pregunta es, entonces, cuando tienen esas proteínas a su alrededor, nos habías comentado que era para que ella pueda tener un reconocimiento con la célula que va a infectar, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿puede haber virus que no tengan esas proteínas y aún así los pueden identificar? Identificar a la hora para Sí, hacer unión. sí. Puede no tener unas proteínas que sean así como estas proyecciones, pero todas tienen que tener una proteína con la cual tenga un sitio de unión a la célula. Digamos que necesita, es como una llave y una cerradura, ¿no? Más o Ok. menos. O sea, a fuerza necesita que tengan contacto y entonces ahora sí poder ingresar a la célula. Necesitan un sitio de reconocimiento, todos. Eso lo Ah, vamos a ver. Ahorita vamos a retomar un poquito esa parte cuando veamos hemoglutinación y vamos a ver específicamente qué sucede con estos virus hemoglutinantes. Pero, y bueno, y también cuando en la parte de replicación veamos, bueno, todo el ciclo, pero veamos la parte de unión a la célula hospedera, vamos a retomar eso también. Pero sí. ok, sí. Gracias, Algunos doctora. pueden que no tengan así tal cual la proyección, pero sí van a tener, como los flavivirus, que les enseñé una imagen en la cual no es Estaban una como proyección. aplanados. Exactamente. Sí. Ah, ok, ok. Gracias, Ujú. doctora. Sí, sí, más Sí. claro, gracias.
Vamos a platicar un poquito de esto que vieron, creo que no traigo imagen de los grupos de Baltimore, ¿no? Pero, ¿a qué nos referimos con Déjenme dejar de compartirles para poderlos ver. Ahí nos referimos con esta clasificación de Baltimore, digamos que va de acuerdo a el tipo de genoma y cómo va a ser la replicación. Si ustedes se acuerdan un poco, ya lo vieron con Monse también, pero si ustedes recuerdan el dogma central de la biología, en el cual es cómo vamos a tener las copias bueno, sí, cómo vamos a partir de DNA, vamos a llegar a tener las proteínas, porque al final las proteínas es lo que nosotros, bueno, la célula es lo que va a necesitar. Entonces, hablando solamente de células eucariotas en las cuales tenemos material genético DNA doble cadena, acuérdense que este material está enrollado, ¿no? Está enrollado, va a tener una doble hélice, va a estar unido entre esas dos cadenas, van a estar unidas por puentes de hidrógeno. Entonces va a llegar una enzima que los va a cortar y los va a abrir, ¿no? O sea, digamos que los va a separar, ¿no? Una helicasa va a cortar esos puentes de hidrógeno y entonces vamos a tener, imaginemos, las dos cadenas, ¿no? De esta forma. Estas dos cadenas van a tener dos sentidos. Va a tener un sentido, digamos, positivo y un sentido, bueno, va a ir en sentido de 5 a 3 y la que va abajo va de 3 a 5. Déjenme encontrar una imagen para que tal vez sea un poco más claro que lo veamos. Pero yo creo que más o menos va por ahí, que hay que recordar esa parte, supongo, para que ya se les haga más fácil. Sofía, tú tienes dos dispositivos porque en Sí, uno estás conectada y en el otro ves o sí, algo así, ¿no? sí, sí, sí. Ujú. Estoy buscándoles la imagen, ¿eh? Permítanme. Está muy bien que ahorita esta clase la tomemos también como para ver pues, retomar algunos conceptos, porque ya vamos a empezar a ver cosas un poco más, no complicadas, pero sí más complejas. Y ahorita digamos que en esta clase es relativamente corta, vamos a tener un código. Si ustedes entran a la red y buscan el dogma central de la biología molecular, les va a salir esta imagen. Y entonces es lo que les estaba platicando Monse. Miren, de DNA, esto sucede en una célula eucariota normal, ¿no? O sea, nuestras células, ¿no? Tenemos el material genético en forma de DNA y este material genético se tiene pues que replicar. Aparte, este DNA tiene que hacer una copia de RNA mensajero, y este RNA, digamos que va a llevar la información a los ribosomas para que en los ribosomas se produzcan
Fuentes. No sé si ya se desconectó, si ella quiere aclarar esta duda o se las enseño. Yo preferiría aclararla, pero hasta la siguiente clase que vamos a ver replicación, porque si no se va a pues repetir sí. toda la información. Ujú. Pues sí, perfecto. Nada más les iba a enseñar la imagen. La imagen igual se la subimos al grupo o al Classroom para que también la vayan, para que ustedes ahí la vayan viendo, ¿sí? Pero básicamente esta clasificación y para que ustedes se les haga un poco más fácil a la hora de la siguiente clase con Monse, necesitan darle una repasada, pero buena, al dogma central de la biología molecular. Y eso en cualquier libro de biología celular lo van a encontrar. Pero básicamente todos estos criterios, este criterio de clasificación, todos estos grupos se basan en eso, en cómo es su diferencia con una célula eucariota normal. ¿Tienen ustedes alguna...? Entonces, eso de todos modos lo vamos a retomar, como les dijo Monse, en la siguiente clase, en la de replicación. Y mientras de tarea se va a quedar que le echen la revisada al dogma central para que lleguen con más información a la siguiente clase, que es el viernes. ¿Está bien? Sí. Sí, doctora. Sí, sí, para que ya con todo se les haga un poco más sencillo. Solamente es cuestión de recordar. Ya está abriendo mi presentación. Les voy a compartir la pantalla para que ahora sí veamos esta siguiente parte. Que como les digo, son retomar algunos conceptos que ya que ya hemos visto. Específicamente la unidad 5 es acerca de los efectos que van a tener algunos desinfectantes, bueno, más bien los efectos que van a tener algunos desinfectantes que serían como químicos y otros, no sé por qué no. Entonces vamos a ver los efectos de los agentes químicos y físicos. El día de la práctica ustedes ya más o menos hablaron un poquito de algunos conceptos con Jaciel, de antisepsia, asepsia, desinfección, esterilización. No sé por qué tengo tantas fallas en el compu. Pero bueno, mientras se los puedo ir platicando sin la presentación. Y les digo, vamos a ver esta unidad 5 y la unidad 6. Ya ustedes también tienen su temario que está en la página. Y nada más es recordar un poquito que ya me adelantaron esta chamba con estas preguntas, ¿no? Acuérdense que la envoltura va a ser adquirida entonces por la célula huésped. Algunos van a tener esa envoltura y algunos otros no. También van a tener, pues normalmente todos los virus van a tener en su genoma van a tener la información para poder sintetizar
proteínas estructurales y no estructurales. Las estructurales van a ser parte, digamos, de como tal el virus, ¿no? Y las habilidades que van a necesitar para poder unirse. Por ejemplo, las no estructurales ya específicamente van a ser para, por ejemplo, la replicación, ¿no? Ya lo van a ver en la siguiente clase. Y hablando de las glicoproteínas, son parte de las proteínas estructurales, pero aparte de eso van a tener un recubrimiento, ¿no? Un recubrimiento con, con estas azúcares. Y bueno, nosotros, pues ¿para qué, no? O sea, ¿para qué nos sirve conocer los efectos que van a tener estos agentes físicos y químicos en los virus? Pues lo estamos viviendo todos los días, ajá. Nosotros ahorita con la actual pandemia, pues lo estamos retomando mucho más. Necesitamos, por ejemplo, desinfectar superficies, nuestras manos tenemos que lavarlas, eh, pero no nada más eso, también en el campo de la medicina, específicamente de la medicina veterinaria, pues por ejemplo, también necesitamos conocer qué efectos van a tener, no nada más para destruir, sino también en algunos casos para preservar, ¿no? Por ejemplo, una, un animal sospechoso, no sé, de fiebre aftosa, que es de las enfermedades que todos los veterinarios tienen miedo, los veterinarios de campo van a tener miedo, pues dicen, bueno, pues tengo una muestra, un animal que es sospechoso A y tomé la muestra. Bueno, entonces, ¿cómo voy a determinar si es realmente positiva o negativa a ese virus, si a lo mejor yo la traigo en el sol, a lo mejor no la metí a una hielera, o a lo mejor en mis clases de patología aprendí que necesito llevar para tomar mi muestra, necesito meterla en formol, por ejemplo. Ahorita vamos a ver qué aplica y qué no aplica con las muestras con este tipo de muestras, ¿no? Para diagnóstico, por ejemplo. No sé, también para la conservación de vacunas. No sé si se acuerdan, por ejemplo, cuando decían, es que es muy imposible que a nuestro país lleguen vacunas Moderna o Pfizer, ¿no? Estas vacunas, acuérdense que, bueno, ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero supongo que debido al contexto actual, ustedes ya tienen idea de que estas vacunas están hechas de RNA mensajero modificado. Entonces, por las características que tiene esta estructura, pues es como muy sensible a cualquier temperatura y por eso necesitaban que estuvieran en ultracongelación, ¿no? Y decían, no, pues es que va a ser muy difícil llevar esas vacunas, por ejemplo, a lugares muy remotos. Por ejemplo, cuando nosotros, no sé, participamos en campañas de vacunación, específicamente, no sé, de rabia, ¿no? Que es de las más comunes, una campaña de vacunación de rabia. Bueno, pues yo puedo traer mi vial ya reconstituido con la vacuna así, al aire, al sol. Bueno, vamos a ver para qué, ¿no? O sea, por qué no podríamos y por qué sí podríamos. Para eso nos va a servir conocer qué efectos van a tener estos agentes, ajá. O como les platicaba, para desconar alguna superficie o algún material después de una cirugía o alguna necropsia. Y bueno, vamos a retomar estos conceptos que ya ustedes revisaron en la parte práctica con Jaciel. ¿A qué nos referíamos cuando hablamos de esterilización? ¿Se acuerdan? Cuando se eliminan totalmente los microorganismos. Ajá. ¿Yo puedo esterilizar mi mano? No, era la desinfección sobre un objeto inerte. ¿Pero mi mano está inerte?
Solo son preguntas para ver, ¿eh? No crean que los estoy realmente. ¿Mi mano está inerte? Si yo me la lavo, ¿la estoy desinfectando o la puedo esterilizar? Quiero acabar con todos los microorganismos en mi mano. No se puede. ¿Y a eso cómo se le conoce entonces? Desinfección. Antisepsia. Antisepsia, muy bien, Juan Antonio. Antisepsia, acuérdense que es la eliminación de los microorganismos de objetos, digamos, animados, ¿no? O sea, por ejemplo, las manos, piel, ajá, cuando nosotros, no sé, ustedes en cirugía ya van a tener que realizar esa antisepsia. La desinfección, exactamente, es de objetos inanimados, ajá, se baja muchísimo, muchísimo la carga de microorganismos, pero no llegas a eliminarla por completo. La esterilización es justamente eso, cuando acaban con con todos esos microorganismos de un objeto. Pero ya para la esterilización necesitamos ya pues algunos requerimientos pues, más sofisticados, ¿no? O sea, necesitamos temperatura, bueno, ahorita vamos a ver más adelante cómo podemos llegar a la esterilización, pero ya no es cualquier cosa. ¿Alguien escucha música? O sea, sí todos escuchamos, pero ya acabo de ver sus mensajes, discúlpenme, levanto o interrumpan sin problema. A veces no veo rápido el chat. Bueno, y bueno, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender que nosotros logremos, por ejemplo, la antisepsia, la desinfección o la esterilización? Pues de la concentración de la gente en donde esté, ya sea en una puerta, ya sea en nuestras manos, o sea, ¿qué tanto hay? Ajá, si hay mucho, si hay poco. El tiempo de exposición, por ejemplo, no sé, si yo le echo cloro a mis botas sucias, porque fui a un rancho y les echo cloro, pues, ¿qué tanto las dejo ahí remojando? O cuando yo paso, ¿no? Yo paso por un tapete sanitario o por un vado sanitario, qué tanto están ahí mis pies? Pues, por lo regular, para empezar, si de buena suerte está lleno, y está activo, pues eso ya es mucha suerte, ¿no? Pero si no, pues ya desde ahí estamos fallando, ¿no? Y si nada más doy un paso, pues nada más por estar un segundo en contacto con ese desinfectante, pues puede que ni siquiera haga efecto. Ajá. Pero eso también va a depender de la concentración de la gel. Y bueno, del pH del medio, si tenemos nosotros que, no sé, reconstituir un tipo de desinfectante, que mi agua tenga un pH óptimo, por ejemplo, ¿no? La temperatura va a detener y bien va a tener que ver. La presencia de algún material extraño, no sé, por ejemplo, que un desinfectante haga contacto déjenme pensar, con alguna otra sustancia que yo tenga presente o material que yo tenga presente contaminado, y eso a la hora de hacer contacto, en lugar de que se inactive, a lo mejor puede potenciar a que se haga tóxico, ¿no? Por ejemplo. Ya lo hemos visto y ustedes también ya cada vez lo ven más, ¿no? La resistencia de los microorganismos a los diferentes agentes cada vez va en aumento, ¿no? El uso indiscriminado de antibióticos nos ha llevado a tener poblaciones de bacterias, por ejemplo, multiresistentes. En el caso específico, por ejemplo, de virus, vamos a ver más adelante por qué, pero el simple hecho de contar con envoltura o no tener envoltura, ya eso va a ser un determinante para ver si sirve o no sirve mi desinfectante que yo compré, ¿no? Y bueno, pues el número ya lo habíamos
más o menos revisar. Todo esto es para que nosotros tengamos en consideración, tengamos esto en consideración. Si queremos llegar a estas tres etapas, digamos, tenemos que tener en consideración todas estas. Y bueno, vamos a comenzar por los agentes físicos. Nada más déjenme ver algo rápido antes de... Denme un minuto en lo que voy por mi mouse, ¿no? Porque no lo saqué. Esperen un minuto. Voy a Sí, platicar. Ya volví. Les digo que había dejado mi mouse, pero ya, y ahora sí ya va a ser más fácil. Déjenme compartirles la pantalla para ahora sí meternos al efecto que van a tener los agentes físicos. Por agentes físicos, digamos que tenemos, por ejemplo, la temperatura, tenemos la temperatura no nada más aumentada, ¿no? No nada más calor, también tenemos el frío y hasta la congelación. Por ejemplo, hablando específicamente nada más de virus, los virus van a ser, no van a ser, digamos, como tan estables a los cambios de temperatura. Por la conformación que tienen, los virus van a ser organismos particulados, es decir, van a ser, como lo que ya vimos, va a ser una combinación de diferentes proteínas que van a tener diferentes las propiedades, pero también van a tener diferentes funciones. Entonces, por el simple hecho de la conformación y por las características que poseen, no van a ser muy estables a temperaturas. Específicamente, hablando del calor, por ejemplo, es muchísimo más fácil que un virus sea destruido al hacer un aumento de temperatura. Aproximadamente, depende del virus, eso ya lo vamos a ir revisando cuando hablemos de familias. Nosotros vamos a poder revisar que algunos van a ser, no sé, inactivados a 60 grados, 70 grados, Celsius. Entonces, quédense con el concepto ya desde ya, que van a ser sensibles a los cambios de temperatura, en específico al aumento, a la presencia de calor. Y bueno, ¿qué ventaja nos va a dar esto, pues, conocer esto con los virus? Bueno, pues que justamente nosotros podemos llegar a acabar con ellos, a esterilizar por ejemplo, un material contaminado con virus, pues ya sea por calor seco o por calor húmedo, son los métodos de esterilización, ¿no? Ya los habíamos visto, ¿no? Bueno, lo vieron con Jaciel. El húmedo es, por ejemplo, cuando utilizan la autoclave.
que es la que funciona como una olla express en la que nosotros necesitamos, ¿no? Necesitamos que llegue a cierta temperatura por cierto tiempo y a una presión específica, ajá. Entonces, ya nada más con nosotros aumentar la temperatura y, por ejemplo, al meterlos un material contaminado a un autoclave podemos terminar con él. También tenemos otro tipo de esterilización con calor que nos puede ayudar. Por ejemplo, es con calor seco. ¿Cómo funcionan los hornos Pasteur? Aproximadamente para la eliminación total de virus, por ejemplo, se necesita llegar con calor seco a, no sé, 60 grados durante 2 horas. Veamos que es a una menor temperatura por un tiempo más prolongado si lo comparamos con un autoclave, ¿no? Y esto específicamente hablando del calor. Aprovechando que no son estables, por ejemplo, ya vamos a ver una unidad específicamente de vacunas, por ejemplo. Uy, es que mi gato está muy odioso hoy. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, esta se me olvidó. Ahorita se los platico, lo que quería recordar. Bueno, también, ya me acordé, de las vacunas. Hay algunas vacunas, ya lo vamos a ver, que son inactivadas o que son atenuadas o unas que son vivas, ajá. Las atenuadas, por ejemplo, o las podemos llegar a tener un virus, digamos, como pues no tan listo para entrar a la célula, sino que nada más se dice que está como no sé, como atontado, pues se puede llegar también a inactivarlo con temperatura, ajá. Sin embargo, no del todo, se utiliza más agentes químicos. Ahorita vamos a revisar esa parte. Y bueno, específicamente hablando de las bajas temperaturas, de temperaturas de refrigeración o de congelación, nosotros podemos llegar a preservar, nosotros podemos llegar a preservar a los virus. Digamos que el calor nos hace que se inactiven así tal cual. No quiero usar la palabra lábil, no sé si tengan todos el concepto, pero lábil es como que los haga inestables, ajá, como justamente que los debilite, ajá, el calor. Sin embargo, las temperaturas bajas van a hacer que se preserven, ajá, que se preserven y que conserven todas sus características para poder después, no sé, cuando los pongamos a temperatura ambiente, por ejemplo, adquieran nuevamente esa capacidad infectiva, ajá, y de ingreso a la célula. Entonces, la congelación para eso nos va a servir, como para decirles, no le podemos decir bájale un poquito a tu metabolismo, porque en realidad ellos no tienen el metabolismo, ellos no poseen un metabolismo, lo adquieren de la célula. Sin embargo, sí, tal cual podemos nada más como congelarlos, bueno, como ponerlos como una estampita y así como de, bueno, aquí quédense tantito en lo que los congelamos y después cuando los necesitamos los volvemos a utilizar y ellos van a tener todavía esa capacidad para volver, que se vuelva a trabajar con ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de congelación o una preservación por congelación, también hay que tener cuidado en cómo los preservamos. No nada más es yo tomo mi muestra con virus y ya lo guardo y ya. En algunos casos sí, pero en algunos casos necesitamos agregar algunas soluciones que hagan que no se debiliten tan fácilmente, ¿no? O sea, porque al final cuando nosotros congelamos se van a formar cristales y al formarse esos cristales, a lo mejor cuando nosotros los descongelemos, pueden que rompan, ¿no? Porque el virus va a estar dentro de una célula, entonces puede que esos cristales a la hora de hacer el cambio de temperatura rompan a la célula y se salga el virus y nada más quede como por ahí nadando y ya no, pues a lo mejor ya hasta se pierda esas habilidades. Entonces necesitamos
nosotros preservarlo en un ambiente de congelación, por ejemplo, pero también tenemos que cuidarlo, ¿no? Que guardarlo como en un tipo colchoncito, digamos, en el caso, no sé, de glicerina o en el caso, por ejemplo, de algunos sustitutos de leche. Dime, Sofía. Entonces, es que ya me hice bolas. Con el calor se podría decir que se destruye el virus, ¿no? Y Sí, ya con el frío, pero no al grado de que se formen los cristales, conservamos al virus. sí se pueden formar los cristales, sin embargo, necesitamos nosotros cuidar que esos cristales no destruyan a la célula, por eso agregamos, no sé, glicerina en algunos medios. Ujú. Ah, ok, sí, ok. Gracias, doctora. Sí, esto es de acuerdo a las temperaturas. Por ejemplo, también nosotros podemos hacer que cambien o que también nuevamente se pueden modificar o destruir con radiaciones. ¿A qué voy? Mm, Ustedes son de sexto. Sí les tocó ir a la facultad todavía. No todo lo han tomado en línea. Entonces, no sé si alguna vez pasaron, ¿saben dónde está el departamento de cerdos? No. Sí, Sí, Bueno, el departamento de cerdos está en medio de el edificio de la biblioteca y la cafetería. Ahí en medio, abajo. Todo ese pasillo te lleva hasta necropsias y luego ya sales como al estacionamiento. Ajá. Bueno, si ustedes alguna vez pasaron en la tarde noche, ya cuando ya estaba como las 7, ya estaba medio oscuro, no sé si alguna vez voltearon los que pasaron por ahí, se veía una luz como morada. O sea, tú volteabas y dices, bueno, ¿por qué hay una luz morada? Y les platicaba que en el departamento de cerdos hay un área de virología en el cual tienen un laboratorio tipo BCL3, ¿no? Donde trabajan ya, por ejemplo, con influenza, ¿no? Este, Creo que, no sé si trabajan con la pandémica, pero sí trabajan con influenza. Entonces ya es considerada, este, para trabajar a ese nivel de bioseguridad. Bueno, a lo que voy es que ellos luego tenían esa luz prendida como luz morada y era una luz ultravioleta. Se supone que radiaciones en el espectro, por ejemplo, de la luz ultravioleta, en la cual la longitud de onda es más corta, se puede llegar a modificar el material genético, específicamente hablando, por ejemplo, de microorganismos. A los virus se supone que esta radiación de longitud de onda relativamente más corta, por ejemplo, que la infrarrojo, por ejemplo, puede hacer que haya un daño, en el genoma del virus. Y por eso se utiliza como un tipo lo voy a poner entre comillas, como un tipo de desinfectante. Ajá, por eso ellos activaban esa luz, para digamos, descontaminar las zonas de trabajo. Sin embargo, la luz ultravioleta se sabe que sí puede llegar a inactivar, pero también se pueden llegar a formar algunas sustancias que pueden ser tóxicas, ¿no? Por ejemplo, al estar en contacto la luz ultravioleta con el oxígeno, se pueden llegar a formar, se llega a formar ozono, y este ozono en exceso también puede llegar a ser tóxico para las personas y además de que se formó, ni siquiera o sea, tendría que estar como mucho tiempo en contacto el virus con la luz ultravioleta para que se llegue a destruir, para que ese material genético pueda llegar a tener daños que pueden afectar a que después se pueda replicar. Es se utiliza en muchos lugares, sin embargo no es como tan
tan confiable que yo esterilice nada más con luz ultravioleta, por ejemplo, por la longitud de onda. Mientras más corta sea la longitud de onda, digamos que se produce, en lugar de que haga como, no sé, como ese detonante en el material genético de cualquier microorganismo, lo que hace es que hace otros tipos de modificaciones, que no los destruye. Por ejemplo, hablando de los rayos X y de los rayos gamma, que también se llegan a utilizar como para inactivar virus o modificarlos, lo que se hace con este tipo de radiación, que son de longitud de onda muchísimo más corta que, por ejemplo, la ultravioleta, es que el cambio en el genoma viral ya es más evidente, pero puede llegar a producir mutaciones, y no nada más en microorganismos, también en los seres humanos. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajemos con rayos X, tenemos que tener un equipo de protección, por ejemplo, ¿no? Para que la exposición a estas radiaciones no hagan que se modifique por completo el material genético y se produzcan este tipo de mutaciones que al final pueden, no sé, detonar en cáncer, pueden detonar en malformaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de humanos, ¿no? De humanos o de animales. Específicamente hablando de microorganismos, pues puede haber mutaciones, puede haber cambios en el genoma que van a ser desfavorables y entonces, no sé, hubo un cambio en el gen que codifica para la polimerasa y esta polimerasa es la que nos ayuda a la replicación, ¿no? Bueno, pues ya se logró esa modificación a ese nivel, pues ya no se va a replicar, ¿no? Eso es lo que se busca a la hora de tratar a los microorganismos con este tipo de radiaciones. Sin embargo, pues sí hay que tener cuidado con su uso y la verdad es que esterilizar con rayos X no es muy seguro y además no se utiliza mucho en la vida cotidiana. Lo que más se podría llegar es, por ejemplo, con los rayos ultravioleta. Eso hablando de los agentes físicos. Esos son los efectos a muy grosso modo que se pueden llegar a tener sobre los virus. Ahora vamos a ver los agentes químicos. Los agentes químicos puede que nosotros ya tengamos un poco de más familiaridad con ellos. ¿A qué voy? Por ejemplo, ¿se acuerdan de que cuando vieron el miércoles pasado con Jaciel, que cuando los puso en las salas y entonces ustedes buscaron algunos tipos de, no sé, de desinfectantes y qué acción tenían, ¿no? ¿Qué acción tenían sobre los virus? Y bueno, hay algunos que van a actuar, por ejemplo, sobre los lípidos. Los lípidos se pueden llegar a disolver y hay algunos tipos de agentes, por ejemplo, el éter, el cloroformo, algún detergente aniónico que hace que se disuelvan los lípidos. Pero entonces, ¿en dónde les dije que los virus pueden llegar a tener lípidos? En la cápside. Sí, ¿no? En la envoltura. No me hagan esto. En la envoltura. ¿Por qué en la cápside? ¿Quién habló? Yo es que me refería a la nucleocápside que nos habías explicado que podría estar envuelta. La nucleocápside es lo que queda en medio, es la cápside, ok. pero que como quedó en el núcleo se le llama nucleocápside. La membrana sigue estando externa. Ok. Lo vamos a volver a revisar, lo vamos a retomar todas las clases en las mañanas, al inicio de cada clase. Bueno, justo en la envoltura, Entonces, los lípidos pueden estar en las envolturas de los virus, pero ¿qué pasa cuando el virus es desnudo? No va a tener esa envoltura lipídica, no va a tener esa capa lipídica y va a ser muchísimo más difícil acabar con él. No va a ser imposible, sin embargo, va a ser
va a ser más difícil. Y aquí se los pongo, los virus desnudos son resistentes a este tipo de solventes lipídicos. Por ejemplo, ¿quién había dicho que trabajaba en una clínica? ¿Nadie trabajaba en una clínica de perros y gatos? Bueno, no se preocupen. Carla, por ejemplo, les ha llegado casos de parvo, ¿no? De parvovirus. Canino o felino, también hay parvovirus felino. Y les dice, no sé, el encargado, después de que se va el perrito hospitalizado, hay que limpiar súper, súper, súper bien, porque a lo mejor, no sé si se ha dado en ese sitio que llega un perro sano y se infecta de parvo, porque a lo mejor no hicimos una adecuada limpieza, ¿no? Una adecuada desinfección de nuestras áreas, de nuestras jaulas. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué se podría? Pues yo la ve con, pues, le eché jabón y agua, o sea, ¿por qué no se acabó? ¿Por qué no se fue el parvovirus? Y ya ahora ya un cachorrito que fue a vacuna ya se enfermó. Pero pues ¿por qué? Porque justamente el parvovirus, el conocer las propiedades que van a tener los virus nos puede llevar a muchísima información. Por ejemplo, esta, ¿no? Los parvovirus son virus desnudos. La cápside es muchísimo más resistente, o sea, puede soportar a que yo pase con mi agua y jabón y de todos modos, o cloro, por ejemplo, puede soportarlo y no se acabó, no se fue. Y por eso puede que en muchas clínicas, y eso es un caso súper, súper, súper común, que en muchas clínicas haya contagios, ahí mismo se realicen los contagios por a lo mejor no es que yo no sepa, a lo mejor es que lo que no supe es qué desinfectante utilizar, o a lo mejor no es que no sepas qué desinfectante utilizaron o no, simplemente que le puse muy poquito, ¿no? Y la concentración también va a ser un detonante, un aspecto súper, súper importante que nosotros tenemos que cuidar. O por ejemplo, ya me dieron el desinfectante máximo que es para casos de parvovirus y ahora sí mi clínica va a quedar súper, súper, súper limpia. Pero pues yo lo he hecho, está todo con diarrea, está la jaula así llena de diarrea, pues lo he hecho, no importa porque ya voy a desinfectar. Eso también puede llegar a afectar la presencia de materia orgánica, puede llegar a inactivar algunos agentes desinfectantes. Eso también tenemos que tenerlo en consideración. O sea, todo esto que estamos revisando, pero además, pues, volvemos a retomar la diapositiva del inicio, ¿no? Donde veíamos que el pH, la temperatura, porque también algunos desinfectantes actúan mejor a pH ácido, ¿no? Por ejemplo. Pero yo a la hora de que lo combino con otro, cambia completamente ese pH y entonces ahora sí, ya no funciona, ya no inactiva a mis virus. ¿Sirve poner alcohol en la mesa y prender fuego para eliminar virus desnudos? Pues el alcohol como tal es ahorita vamos a revisar qué efecto tiene el alcohol, pero pues el aumento de la temperatura tendría que acabar, sin embargo está muy peligroso, tengan cuidado. Puede ser que sí se vea bien, sin embargo hay que tener cuidado con el fuego. Eventualmente se va, digamos, como a consumir todo el alcohol, pero si tiene contacto con otro, ya vale. Entonces, de preferencia, mejor hay que limpiar, hay que bajar toda la carga de microorganismos con agua y jabón y después utilizar un desinfectante específico, para el tipo
de agente. Por ejemplo, estos agentes oxidantes que van en contra de su blanco, digamos, son las proteínas y los ácidos nucleicos. Estos agentes oxidantes los podríamos utilizar para virus desnudos, por ejemplo. Y bien conocemos al hipoclorito de sodio. Este hipoclorito de sodio es la forma líquida del cloro, del cloralex que nosotros podemos llegar a comprar. Ese funciona muy bien, por ejemplo, para... ¿De qué dijimos que estaban hechas las cápsides? Proteínas. Proteínas, exactamente. Entonces, si este agente oxidante que va contra proteínas y ácidos nucleicos, ¿yo lo puedo utilizar para un virus desnudo? Sí, porque las cápsides están hechas de proteínas y entonces este es mi blanco. Los agentes oxidantes, ese es su blanco. Y un ejemplo de ello tenemos al hipoclorito de sodio, este cloralex. Sin embargo, aquí les pongo lo que les estaba mencionando. Antes hay que hacer un lavado con agua y jabón para que acabar con la mayor cantidad de otros microorganismos. Y ya nada más nos queden los resistentes y entonces ahora sí, a una dilución adecuada, yo puedo llegar a terminar con estos agentes. Y por eso es que les recomiendan, ¿no? Por ejemplo, no combinar cloro con jabón. Al inicio de la pandemia, o sea, había muchos comerciales donde decía, no combines cloro con jabón, porque se cambia por completo la conformación del cloro y su acción que va a tener en contra de estos microorganismos, por ejemplo, ¿no? Tenemos a los fenoles y a los alcoholes que van a lesionar la membrana, ¿no? La membrana plasmática o citoplasmática. De igual forma pueden llegar a actuar contra los virus envueltos. Y un ejemplo bien común que tenemos es el alcohol etílico. El alcohol etílico lo podemos tener a diferentes concentraciones, desde un 96 hasta un 60%, por ejemplo, y todavía cumplen su función, cumplen su función. Sin embargo, a concentraciones muy altas se sabe que más bien lo que hacen es como desecar, a el virus o a cualquier agente, y a lo mejor ya la membrana se hace como una pasita y ya no, cuando ya queramos que la destruya, pues ya no entra de la misma forma porque antes de que la lesionara, se hizo pasita. Entonces, pues por eso alcoholes a tan alta concentración no se recomienda. El ideal es al 70%. Para con ello, que se realice una precipitación del material genético, es decir, que como que se haga ahí medio bolas, las proteínas se desnaturalicen, pierdan esa conformación que pueden llegar a tener y haya también una desorganización en la estructura lipídica de la membrana. O sea, todo eso puede llegar a ser el alcohol. Es por eso que es de los más utilizados. Y bueno, actualmente se menciona mucho desinfectarnos las manos con alcohol, ¿no? Con gel antibacterial. Y ese gel antibacterial se recomienda que esté a una concentración, ¿no? Que tiene que ser, creo que por norma les estaban diciendo que era más del 80%, ¿no? Sin embargo, los de 70 todavía funcionan. ¿Y eso para qué? Pues justamente, si nosotros no tenemos el contacto directo con el agua y el jabón, pues momentáneamente podemos utilizar el gel antibacterial, y el gel antibacterial
contiene alcohol y ese alcohol va a lesionar a la membrana no solamente de bacterias, por ejemplo, también de los virus envueltos. El SARS-CoV-2 es el responsable de esta pandemia, es un virus envuelto. Ajá, es un virus envuelto, el cual nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo el uso de alcohol en gel y además el lavado de manos es imprescindible, ¿no? No nada más acuérdense de, sí, ya me las hago, listo. No, hay que tener el tiempo de exposición es súper, súper, súper importante, ajá, para que también acabemos con esas membranas. ¿Hasta esta parte hay alguna duda? Yo Sí, tengo doctora. Ay, perdón. No, Dime, vas. Gracias. ¿Podría repetir rapidísimo lo de por qué no es recomendable a tan alta concentración? Es que se me trabó un poquito. Claro, de tan alta concentración de los alcoholes, ¿no? Sí. Porque van a provocar una deshidratación. Una deshidratación, digamos que como va a ser diferente la concentración que tiene un virus o una célula bacteriana, yo qué sé, a la que tiene el medio externo por simplemente diferencias de concentraciones, va a salir el agua al medio externo y entonces por eso es que se arruga, por eso es que se hace como pasita el otro, porque sufre una deshidratación, Entonces, a la hora de que continúe su acción para, no sé, desnaturalizar las proteínas del virus o lesionar, o sea, como dañar la membrana, pues ya no va a estar expuesta completamente a como cuando estaba hidratado normalmente, ¿no? Ya no va a haber esos espacios para que pueda entrar el alcohol y hacer su acción. Entonces, digamos que está arrugado y va a ser muchísimo más difícil que penetre el alcohol. Y entonces ya ni siquiera va a dañar a la membrana, y tampoco va a desnaturalizar a las proteínas, Entonces, pues por eso es que no se recomienda que esté tan concentrado. Ok, muchas gracias. Claro. Yo también, Dime. Sí. ¿Usted recomendaría que después de que nos lavemos las manos, aparte nos coloquemos, bueno, ahora en pandemia, gel antibacterial, o sea, un buen lavado de manos y después del lavado de manos, ya secadas las manos, obviamente, colocar gel antibacterial? En el caso, por ejemplo, para estar así, sí, ¿estás en tu casa o algo así o trabajando? No, trabajando después de que, no sé, en el caso de las clínicas, digo, yo no trabajo en clínicas, pero pues sé que tiene que llevar sus medidas, pero si ya diste consulta y eso, aunque no tocaste, no sé, orina o sangre, pero el simple hecho de que agarraste al perrito y por higiene y tú te lavas las manos y posteriormente te echas gel antibacterial, ¿sí estaría correcto o ya es demasiado? Pues yo, la verdad es que todo el inicio de la pandemia estuve trabajando en hospital, entonces, yo sí me lavaba perfectamente las manos al tocar cualquier superficie, cualquiera, o sea, lo que sea, y yo me aspersaba, ¿no? O sea, yo soy exagerada y yo uso un aspersor para mis manos, entonces ya. El gel no, porque el gel como que siento que es un caso muy extremo y yo que soy delicada de las manos, prefiero no sentirme pegajosa, ¿no? Pero al final aspersar alcohol o tener el gel, yo no lo considero de más. O sea, bueno, sí te puede llegar a dañar muchísimo, ¿no? O sea, porque estás acabando no nada más con esa microbiota, digamos, transitoria, sino también con la que está, con la endémica, digamos, ¿no? Con la propia. Entonces, en algunas ocasiones ya queda como tan debilitado, además de la grasa natural de tu piel, llega a estar tan debilitada que después hay problemas, ¿no? De dermatitis, es lo que se ha visto muchísimo, ¿no? Que ha ido en aumento por el uso excesivo del lavado de manos. Sin embargo, si estás tan expuesto, yo sí lo utilizo. Ok. Pero pues sí, preferible lavarse las manos con agua y jabón y ya después de tocar cualquier cosa. Ok. Gracias, doctora. Sí. ¿Alguna otra duda?
Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, esta es la, digamos, toda la parte más importante del efecto de estos agentes que van a tener con los virus, los físicos y los químicos. Los vimos, o sea, yo les menciono como los más importantes, pero al final estos grupos son las acciones que van a llegar a tener y vamos a tener muchísimos ejemplos como los que ya ustedes habían revisado el día del ejercicio con Jaciel. Esta siguiente unidad es la número 6 y se le llama hemoaglutinación por virus. Aquí, en esta unidad, vamos a retomar algunos conceptos que ya hemos visto, a lo mejor los vamos a poder aterrizar un poquito mejor, y de todos modos ustedes van a tener una práctica de hemoaglutinación donde van a poder ver un poco más de la técnica, de cómo se realiza la técnica. Aquí podemos ver un poquito de teoría, y de todos modos se va a complementar, se va a complementar con la práctica que ustedes van a tener. Y bueno, básicamente la hemoaglutinación es la capacidad que van a tener algunos virus, algunas proteínas externas de los virus para poder unirse a glóbulos rojos. Y entonces, como se vería, digamos, in vitro, o sea, como lo veríamos nosotros así. Eso ocurre a nivel virus célula, o sea, microscópico, ¿no? Es esa unión que van a tener las proteínas externas de algunos virus para poderse unir con los eritrocitos, ¿no? Con los glóbulos rojos, ya sea no sé, de aves, de mamíferos, eso ocurre normalmente. Sin embargo, si nosotros ya lo vemos, lo podemos llegar a observar con nuestros ojos, se ve como, tengo una imagen, se ve como espolvoreado, ¿no? Se ve como arenita, ¿no? Y a eso se le conoce como aglutinación. Por eso va a adquirir este nombre. Justo como unos grumos. Se van a ver como salecitas. Y bueno, ¿qué es lo que va a hacer que se forme esto a nivel, digamos, microscópico? Bueno, hay algunos virus que van a tener algunas proteínas externas que van a poder unirse con estos glóbulos rojos. Pero no todas las proteínas externas van a poder hacer eso, no todas, solamente algunas. Por ejemplo, en el caso específico del virus de la influenza, el virus de la influenza, ustedes no sé si se acuerdan, ya lo vamos a ir viendo poco a poco, pero nada más como para ir tomando un poquito. El virus de la influenza tiene como nombre y apellido, ¿no? Influenza tipo A, H1N1. Sí les suena a que digan H7N9, H5N1, o sea, que tienen como nombre y apellido. ¿Sí se acuerdan? ¿Lo han visto en las noticias o lo han leído en alguna Sí. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, a que en las dentro de sus proteínas externas tienen una que se les conoce como hemoaglutinina y una N que es neuraminidasa. Y bueno, los cambios que ocurren en estas proteínas que lo hacen diferente entre el H7 y N5, por ejemplo, es porque ocurren cambios a nivel de estas proteínas. Cuando veamos específicamente ya esta familia, lo vamos a retomar, y genética viral también lo vamos a retomar, es en dónde ocurren estos cambios, y por qué cambian estos números, por qué no, y las hacen diferentes, y las hacen tan diferentes. Pero bueno, esa H y esa N viene de estas dos proteínas externas, que es la hemoglutinina y la neuraminidasa. En el caso específico, por ejemplo, del virus de la influenza.
Y bueno, ¿qué tiene que ver eso con este efecto que ocurre? Que la hemoglutinina tiene la capacidad, es muy afín, o sea, le gusta mucho unirse al ácido siálico o al ácido neuracetilneuramínico. Este ácido está súper presente en muchas células de mamíferos, incluyendo al humano, por ejemplo, y entre esas células son los eritrocitos. Ajá, los eritrocitos van a tener digamos, en su membrana este ácido. Ajá. Y la hemoglutinina pues le gusta. Entonces cuando tiene contacto la hemoglutinina con los eritrocitos, por ejemplo, que tienen ese ácido siálico, pues se pueden llegar a unir. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de humanos, el ácido siálico va a estar presente en células del epitelio respiratorio. Entonces, a la hemoglutinina le gusta este ácido siálico y es por eso que se va a unir a estas células del epitelio respiratorio y es ahí cuando ya van a ver esa unión al receptor y ya después va a ingresar y lo que vamos a seguir viendo en las siguientes clases. Ajá. Pero nada más como para que tengan en consideración, este ácido siálico está en muchas células. En el caso de los patos, por ejemplo, y la influenza, a pesar de que da una signología también respiratoria, el sitio, digamos que la célula preferida a la que le gusta unirse, donde expone mejor su ácido siálico, digamos, es en células del epitelio intestinal, ajá, a pesar de que da una signología respiratoria, ¿no? Nada más este es un ejemplo para que ustedes vean que muchas células van a tener este ácido siálico. Y la hemoglutinina, pues, como le gusta unirse, pues va a unirse a ella. Ajá. Y, por ejemplo, específicamente el ácido siálico en el sitio donde tiene no me quiero meter como a cosas tan químicas para no confundirlos, pero en el sitio, por ejemplo, donde tiene exposición a una galactosa, es ahí donde va a ocurrir la unión con la hemoglutinina, ajá, por un enlace no covalente. Entonces, no más bien por atracción de cargas negativas. Ahí va a ser por atracción de cargas negativas donde va a ocurrir esa unión. Sin embargo, con que ustedes se acuerden que va a ser la unión de estos dos, no importa el sitio, a este nivel. Ajá. No importa en dónde vean. Sin embargo, les platico que también tiene otra acción. La neuraminidasa es otra proteína externa que va a estar en el virus de la influenza. Por ejemplo, bueno, y pues, ¿para qué me va a servir la neuraminidasa? La neuraminidasa va a hacer un corte. Ajá, va a hacer un corte para que se separe el ácido siálico de la hemaglutinina. Ajá. Después de que se separen, digamos que ya va a ocurrir la elusión, va a hacer la separación y nuevamente ya no se van a ver los grumos que se veían al inicio. Ajá. Esto ocurre normalmente en la naturaleza, digamos. Ajá. Tiene que haber, aparte después de que ya hubo esa unión, tiene que haber ese corte para que entonces ahora sí se haga la exposición y puedan entrar. Eso ya no lo vamos a ver ya más adelante. Sin embargo, ahorita nada más acuérdense que la neuraminidasa va a realizar un corte. Ahorita vamos a ver cuál es la importancia de que realice ese corte a nivel, digamos, diagnóstico. Y bueno, aquí
Nada más, no me quiero meter tanto, pero por ejemplo, la hemoglutinina también es una glicoproteína y les digo que las glicoproteínas van a tener azúcares, ¿no? Azúcares externas. En este caso, pues va a tener galactosa y es ahí donde se va a unir el ácido siálico. Nada más como para que hagamos este clic, ¿no? De que esta glicoproteína, su azúcar es la galactosa y es ahí donde se une el ácido siálico. Y en medio de esas dos, de esta unión, es donde va a actuar la neuraminidasa. Ajá. Bueno, acá les pongo una imagen, digamos ya como, bueno, acá del lado izquierdo tenemos a nuestra hemoglutinina, que es una proteína transmembranal, ajá, que va a atravesar tal cual la membrana, ajá, bueno, la envoltura, digamos, del virus, y acá arriba están sus motifs de azúcares. Pero bueno, acá la podemos ver ya con un poco de más detalle y podemos ver, ¿no? Que tiene esta conformación, el arreglo, digamos, cuaternario de esta proteína va a tener como una cabeza globular, ajá. Pero bueno, eso ya lo podemos ir viendo más adelante. No me quiero meter como en tanto, porque si no, nunca acabaríamos. Pero bueno, entonces, esta capacidad de hemoaglutinación que tienen algunos virus, nosotros los podemos aprovechar. Ajá, nosotros para el diagnóstico o para la vigilancia epidemiológica las podemos utilizar. Y bueno, más o menos aquí se ilustra, por ejemplo, este es el virus y este es el eritrocito. El eritrocito, acuérdense, tiene sitios donde hay ácido siálico, y el virus, en este caso la hemoglutinina del virus de la influenza, le gusta, ¿no? Le gusta el ácido siálico y es ahí cuando ocurre la unión. Y bueno, ¿para qué les puse esta imagen? Esto de las diluciones todavía no lo, imaginen que todavía no está. Ajá. Esto lo vamos a ir viendo más adelante en la práctica y entonces ya van a ir haciendo clic para que no se lleven ahorita como que, ay, ¿por qué vemos tanto? No. Ahorita nada más vean estos puntitos. Miren, se ve como un botoncito, ¿no? Así como todo se fue un sedimento. Ajá. Uh-huh. Y por ejemplo, esto se ve como todo, como una mezcla ahí, como, digamos, medio heterogénea, ¿no? Digo, perdón, homogénea. Ahí se ve una mezcla medio homogénea. Ajá. Estos son los grumos que nos estaban mencionando. Ay, no me acuerdo quién. Wendy. Ajá, estos son los grumos que se pueden llegar a observar y es esto. Ajá, es esto a nivel, digamos, ya como macroscópico. Ajá, nosotros podemos llegar a observar que se ve como como arenilla, ajá, como agua con arena, como que se ven ahí como unos tipos arenillas en el agua. Bueno, pues así es como se ve una reacción positiva a la hemoaglutinación macroscópicamente. Una reacción negativa, pues no va a haber unión, o sea, si un virus no tiene la hemoaglutinina, un virus pues no se va a unir a los eritrocitos, pues los eritrocitos van a quedarse libres y el virus también se va a quedar libre. Nadie se va a unir y entonces eventualmente con el tiempo el virus se va a ir al fondo. Ajá, se va a ir al fondo y es ahí que vemos este sedimento. Y bueno, específicamente hay muchas familias virales que pueden llegar a tener esta capacidad hemoaglutinante. Por mencionarles algunas, la familia Adenoviridae, Orthomyxoviridae y Paramyxoviridae son de las más, digamos, que tienen más géneros de virus que tienen estas capacidades, sin embargo, no todas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, faltaría, no sé, meter una Coronaviridae. Los coronavirus también tienen algunos, no todos, tienen la capacidad hemoaglutinante. Ajá, tienen algunas hemoaglutininas externas. Ajá. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco conforme estemos revisando las familias virales. Cuando veamos las familias virales y veamos tipo de diagnóstico, vamos a decir, pues tiene capacidad hemoaglutinante. Se puede realizar una inhibición de la hemoaglutinación, por ejemplo, para el diagnóstico.
diagnóstico de todos los virus hemoglutinantes, pues no tiene caso. Ajá, solamente ahorita con que veamos cómo ocurre este fenómeno. Y bueno, una reacción positiva es porque hubo una unión y se ven así como medio granular. Una reacción negativa, pues no hay quien los una y los eritrocitos se van a ir al fondo. Sin embargo, les platico que este fenómeno que ocurre normalmente fue descrito por primera vez por un señor que estaba trabajando con embriones de pollo y con virus creo que de influenza. El chiste es que se le rompió un capilar, estaba cosechando, ya más adelante vamos a ver a qué se refiere con que estaba cosechando, ¿no? Pero bueno, estaba cosechando y entonces vio que ocurría esto y que se veía ese granulado y decía, bueno, ¿por qué? Y ya poco a poco se fue investigando para conocer este fenómeno. Y bueno, nada más es un pequeño ejemplo de estas familias y de que tiene en su exterior algunas proteínas que tienen esta capacidad de unión con los eritrocitos. Ajá. Les menciono que esto que ocurre en la naturaleza lo hemos utilizado, por ejemplo, para pruebas diagnósticas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque yo, por ejemplo, puedo ver una reacción positiva y hasta acá puedo ver una reacción negativa. Sin embargo, puede que sea una reacción positiva, pero yo me tardé mucho en ir a revisar. Fui por mi café, fui a leer, yo qué sé, y me tardé mucho en ir a revisar y veo que está el sedimento. Ah, pues es negativa, este virus no es hemoglutinante. Puede ser que yo me haya tardado tanto y se haya ido la reacción. ¿Cómo es que se puede ir la reacción? Pues porque ya les había platicado que existe una enzima, bueno, más bien existe una proteína, perdón, que puede hacer un corte, puede hacer un corte y puede hacer la separación, y esa es la neuraminidasa, es esta. Entonces, la neuraminidasa hace estos cortes, hace esta elusión, depende de la temperatura, pero también depende del tiempo. Entonces, si yo fui y me tardé 1 hora y vengo a leer mi prueba, digo, no, pues es negativo porque está sedimentado. Pues eso no es válido porque no estuve ahí para observar, la reacción es casi inmediata. Entonces, no es válido que yo diga, no, pues es negativo, porque yo fui y me tardé. Puede que sea acción de la neuraminidasa y que haya hecho la separación y el virus quedó por allá y los eritrocitos quedaron por acá y por eso salió negativo. Nada más es para que tengamos en consideración. Ya más adelante les digo que en la parte práctica va a ser más fácil que veamos todo esto ya con las diluciones. Mañana van a haber diluciones. Ahorita no nos vamos a meter con ello. Y bueno, aquí les platico, ¿no? Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de estos virus. Sin embargo, no son las únicas familias. Pero no porque sea su familia, quiere decir que todos los de la familia van a ser hemoaglutinantes. No todos, solamente algunos. Algunos van a tener hemoaglutininas. Y algunos otros van a tener esta misma capacidad, pero no van a tener esa proteína que se llama así. Entonces es ahí cuando ocurre la hemoabsorción. La hemoabsorción es igual, la capacidad que va a tener una proteína externa de un virus para unirse con un eritrocito. Pero ya no se le llama hemoaglutinación porque no es acción de una hemoaglutinina, es otra proteína que también tiene esa capacidad, ¿no? También tiene esa capacidad de unir eritrocitos. Y bueno, aquí les pongo el virus de la influenza. Este virus de la influenza, aquí ya podemos ver, por ejemplo, esta es la nucleocápside porque es un virus envuelto. Es un virus envuelto. Esta es la nucleocápside, que es la cápside, pero como está en el interior, pues se le conoce como nucleocápside. Nosotros aquí podemos ver la membrana, la envoltura, y aquí vemos a la hemoaglutinina, y acá está la neuraminidasa. Son sus proteínas externas que van a ayudarnos a hacer bueno, nosotros los utilizamos para prueba diagnóstica, pero él las utiliza
para hacer esa unión y entrar a la célula. Nosotros nos estamos aprovechando de eso. Hemoabsorción es absorción con D. Ajá. La hemoaglutinación es por acción de una hemoaglutinina, ajá, y es esa unión. Y la hemoabsorción es exactamente lo mismo, sin embargo, no fue una hemoaglutinina la que aglutinó a los eritrocitos, fue otra proteína, que ya las vamos a ir revisando poco a poco conforme veamos las familias. Pero es con D, absorción. No, ya sé que a lo mejor les causa conflicto esa palabra, pero absorción, bueno, es como esa unión, ajá. Pero así esa es la palabra en virología para la parte de las uniones, ajá. No de absorber, de absorber. ¿Tienen otra duda? Yo sí tengo una pregunta, no me quedó muy claro. Dime. Entonces, con la hemoaglutinina y la no es cierto, ¿Neuraminidasa? neuramidasa, ajá, Ajá. la hemoaglutinina lo que va a hacer es que se va a unir a la célula, digo, al eritrocito. Ujú. Sí. Y ya Sí. posterior a que se unió al eritrocito, entra la neuraminidasa para hacer la separación y así ya el virus ingrese. O sea, es como si abriera la puerta, por así decirlo. No va a ser digamos que no va a ser inmediato, pero sí. Al haber uniones, al haber la unión de una célula con el virus, digamos, no nada más es que se unan y ya. Ocurren unos cambios, ocurren muchísimos cambios. Por ejemplo, cambios conformacionales entre las proteínas, ajá. Solamente al haber esta unión, va a haber un cambio conformacional, digamos, y entonces van a quedar expuestas otros sitios de la proteína que van a ser, por ejemplo, en este caso de influenza es el péptido de fusión, que va a hacer que ya pueda ingresar. Pero para que pueda ingresar, la neuraminidasa tiene que cortar para que entonces ahora sí todo lo demás pueda llegar a entrar. Ahorita, les digo que por familia vamos a ir viendo cómo son las entradas y cómo van a ser las replicaciones. Ajá. Entonces, ya vamos a ver con muchísimo más detalle qué enzimas son las que están actuando, qué medio, por ejemplo, un pH ácido o la presencia de alguna enzima proteolítica va a hacer que haya estos cambios y entonces ahora sí puedan ingresar a la célula sin ningún problema. Pero ahorita, como lo mencionaste al inicio, va a haber esa unión de hemaglutinina con el ácido siálico de la célula y entonces después o sea, no va a ser inmediato, no va a ser que luego llegue y corte, pero tampoco se va a tardar muchísimo. La neuraminidasa va a ser un corte, ajá, pero ¿para qué nos va a servir, digamos, más en la parte, o sea, sí, eso ocurre naturalmente, pero ¿para qué nos va a ocurrir? Nos va a importar más ahorita, digamos, en la parte de esta prueba diagnóstica, pues justamente sabemos que puede haber falsos negativos. Ajá. Entonces hay que tenerlo en consideración de que esta proteína va a llegar a cortar. Ajá. Ok, sí. Muchas gracias, doctora. Sí, sí. Por ejemplo, lo que me pregunta esta Wendy dice, entonces solo los virus envueltos tienen esta capacidad o también los desnudos. En su mayoría van a ser los virus envueltos, sin embargo, no todos los envueltos, solamente los que tienen estas proteínas, ajá, las que tienen estas proteínas que tienen esta capacidad de unión a los eritrocitos, no todos, ajá, pero eso los vamos a ir revisando poco a poco con detalle, cuando estemos viendo por familia. Ahí vamos a hacer un pequeño detenimiento y vamos a decir esto. Porque si yo ahorita les pongo un cuadro con todos, ni siquiera me van a saber por qué. O sea, sí, me lo aprendo, pero no es la intención. No es la intención de que ahorita lleguen y digan, son tantos. Pues más bien ahorita lo que yo quiero es que revisemos el fenómeno que ocurre. Pero no, por lo regular los desnudos no van a tener estas proteínas. Ahorita no me acuerdo de ninguno.
pero no es porque nada más tenga la capacidad por ser envuelto o desnudo, no, 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 es porque la proteína externa tiene esa capacidad. Y bueno, también, espérenme un minuto. Bueno, ya nada más para terminar esta parte, les digo que la hemoaglutinación es una prueba diagnóstica. Ajá. Sin embargo, también tenemos otra prueba diagnóstica que se le conoce, bueno, que nos agarramos nosotros para que sea prueba diagnóstica porque ocurre normalmente. Y otra es la inhibición de la hemoaglutinación. La inhibición de la hemoaglutinación es un fenómeno que también ocurre normalmente y nosotros nos agarramos de ese fenómeno para que sea una prueba diagnóstica. Y bueno, ¿cómo es que pasa? Porque digamos que tenemos anticuerpos, ustedes se acordarán que hay anticuerpos específicos para diferentes agentes, ajá, y esos anticuerpos se tienen que unir de igual forma digamos, como el sitio antigénico, ajá, que va a tener en este caso, el virus va a tener un sitio antigénico y es ahí donde va a llegar el anticuerpo. Pues bueno, normalmente acá en esta imagen, acá arriba podemos ver una aglutinación, ¿no? Que es el virus, bueno, sí, la podemos agarrar como así. Tenemos a nuestro virus, le pusimos un suero que no tiene anticuerpos contra este virus y combinamos con eritrocitos. Entonces, pues al no haber nada que bloquee a esa unión, pues entonces va a ocurrir la hemoaglutinación, ¿no? Va a verse, los eritrocitos van a estar junto con los virus. Ajá, eso es lo que ya estuvimos revisando hace ratito. Ahora, en la imagen de abajo, quiero que vean que tenemos al virus y tenemos anticuerpos contra el virus. Ajá, anticuerpos neutralizantes contra ese virus. Y bueno, ¿a qué me refiero? A que esos anticuerpos van a tener sitios de unión al sitio antigénico del virus, va a ser específico, ajá, va a ser específico y lo va a atrapar. Entonces, al haber esta reacción, esta unión, digamos, los glóbulos rojos, pues no hay suficientes virus, más bien no está el virus que llegue y diga, ah, me voy a unir al glóbulo rojo, no, porque ya lo atraparon los anticuerpos. Entonces, los glóbulos rojos van a quedar ahí solitos, van a quedar, nadie los va a atrapar y no va a haber una unión, ajá. Entonces, a eso se le conoce como inhibición de la hemoaglutinación. Entonces, la inhibición de la hemoaglutinación es por acción digamos, de interferencia. ¿Qué es lo que va a interferir? El anticuerpo va a ir específico contra el virus y entonces el virus no va a quedar libre para atrapar a los eritrocitos y los eritrocitos van a quedar solitos y va a ocurrir, digamos que se van a ir al fondo, ¿no? O sea, como que eventualmente los eritrocitos se sedimentan por su peso, si están diluidos en agua se van a sedimentar. Entonces, por eso se ve como esta reacción. Ahorita no se preocupen en cómo se vería una reacción positiva o negativa, porque lo vamos a revisar en la práctica. Ahorita lo que nosotros queremos que quede más o menos claro es cómo ocurre la inhibición, y es por esto, por la presencia de anticuerpos neutralizantes contra el virus, los van a atrapar y entonces el virus ya no va a poder ir contra el eritrocito. Entonces el eritrocito queda libre. ¿Sí queda clara esta parte? ¿O hay muchas dudas? Está claro. Todo ¿Sí? claro. Sí. Entonces les digo que es por acción de estos anticuerpos. Ajá, es una reacción, digamos, de interferencia. Pues los atrapo y entonces pues quedan libres los eritrocitos. Y así es, del lado derecho es como se vería una imagen de una prueba, de una prueba diagnóstica.
Esta prueba diagnóstica y de cómo se determina el título y qué cantidad tiene y eso lo vamos a revisar, lo vamos a revisar cuando lleguemos a la parte práctica, no se preocupen ahorita, solamente es una imagen ilustrativa. Vamos a ir viendo con calma. Entonces, ¿para qué nos va a servir, no? ¿Para qué nos va a servir esto que ocurre en la naturaleza? Bueno, les digo que ocurre normalmente. Que ocurre normalmente y nosotros podemos tomar esto como una prueba diagnóstica, por ejemplo, para cuantificar anticuerpos, ¿no? O sea, les digo que en el caso de la inhibición de la hemoaglutinación, bueno, pues cuántos anticuerpos tengo yo contra él y lo puedo ver con esta prueba. Les digo que hay alfa y beta, pero de todos modos lo vamos a revisar. También podemos identificar si los virus son hemoaglutinantes o no, si los virus tienen la capacidad de unirse a los eritrocitos o no. En el caso, por ejemplo, si yo veo una nueva enfermedad, ¿no? O sea, en una parvada de aves, digo, se me están muriendo todos de una enfermedad respiratoria. Bueno, ¿qué será? Esta prueba es muy barata porque solo necesitamos eritrocitos, virus y suero. Entonces solo necesitamos eso. Entonces son de las más utilizadas por las normas oficiales mexicanas para, no sé, para diagnóstico de influenza, por ejemplo. Entonces, digo, bueno, pues es que se me están muriendo los animales, no sé de qué enfermedades, voy a tomar muestras de sangre y voy a mandarlas al laboratorio y que me digan, ¿no? Mínimo que me digan si es un virus hemoaglutinante. Y ya dentro de los virus hemoaglutinantes reduzco ya más mi universo de posibilidades y digo, bueno, de aves, ¿cuántos virus hemoaglutinantes tengo? Y entonces ya empiezo a hacer como como que empiezo a cortar más mis diagnósticos. Y bueno, solamente eso es uno de los usos, hay otros que son, por ejemplo, para vigilancia epidemiológica, o después de aplicar una vacuna, o para ver si son positivos o negativos, estos animales. Va a quedar muchísimo más claro cuando ya veamos diluciones y cuando veamos, ¿no? Cuando veamos exactamente la prueba. Ahorita nada más con que sepamos el concepto de cómo ocurre. Y bueno, nada más les menciono que hay sueros, por ejemplo, en el caso de la inhibición de la hemoaglutinación, hay sueros que van a tener inhibidores de la hemoaglutinación, es decir, puede que no haya anticuerpos específicos contra el virus, sin embargo, el suero tiene inhibidores inespecíficos que va a hacer que no se unan y eso no quiere decir que ese suero es positivo, ¿no? Que ese suero es positivo a anticuerpos. Entonces, los tenemos que retirar por diferentes efectos. Ya lo vamos a ver, hay químicos y hay físicos, ¿no? Químicos, pues algunos quelantes y físicos, no sé, calentándolo. Pero no se preocupen, cuando veamos la parte ya, la práctica, en el cronograma está, no me acuerdo qué día es, pero creo que es como la cuarta más o menos. Pero bueno, entonces cuando veamos específicamente esta prueba, ahora sí vamos a poder entender más la aplicación de este fenómeno que ocurre normalmente. ¿Hay alguna duda? No, todo bien. Bueno, entonces, acuérdense, hemoaglutinación y la inhibición. Es por la interferencia. De todos modos, voy a ver si les encuentro una infografía o algo que les facilite también. Y sin ningún problema, no se preocupen, aunque nos tardemos un poquito más, la próxima clase podemos ver más dudas o, por ejemplo, mañana que puedo estar ahí. El viernes puede que no les resuelva sus dudas porque es una clase larga. El viernes y esa clase va a durar dos clases. Y ese tema va a durar 2 clases, el de replicación viral. Entonces, para que no ahí las podemos guardar y a la siguiente, pero sin problema los vamos revisando poco a poquito. De preferencia les digo que revisen
la parte, denle un recordatorio a la parte de el dogma central de la biología molecular, cómo ocurre en células procariotas, para que no para que se les haga un poquito más fácil. De todos modos, Monse se va con calma y en cualquier momento pueden ustedes interrumpir y se repasa, ajá, sin problema. Y mañana nos vemos para las diluciones. Toda la parte práctica la va a dar Jacil, no se preocupen, yo nada más estoy ahí de mi pecho. Y ya se les va a abrir el Classroom ahora que tengamos las listas definitivas. No se desesperen. Bueno, pues nos vemos entonces el día de mañana, si no tienen más dudas. Sí, muchas gracias, doctora. Gracias, hasta doctora. luego. Gracias.